Pues vamos a empezar por Los hombres que asesinaron a Mahoma, de Alfred Bester. Y como siempre, Ricardo, nos pones un poquito al día de la vida y milagros de este señor. Pues sí, de hecho obviamente con Bester me extenderé un poco más, porque Bester desgraciadamente ya no está entre nosotros y tuvo una vida larga, con lo cual su biografía pues es un poco más densa. Alfred Bester nació en Manhattan, Nueva York, en diciembre de 1913. Asistió a la Universidad de Pensilvania, donde fue miembro de la Philomena Society, y también fue a estudiar a la Facultad de Derecho de Columbia, pero se cansó y abandonó, lo cual ya nos dice un poco qué tipo de persona es. Es una persona que no es muy constante, aunque ha estado trabajando toda su vida, no es muy constante en las cosas que emprende. Bester y Rolly Goulko, que es su esposa, se casaron en 1936. Y Rolly era una actriz de Broadway, radio y televisión, y entre las curiosidades que tiene es que fue la primera en tener el papel de Lois Lane en un programa de radio. Los Bester estuvieron casados durante 48 años, hasta la muerte de Alfred. Y bueno, pasando ya un poco al tema literario, pues el primer cuento publicado por Alfred Bester fue El axioma roto, que apareció en abril de 1939 en la revista Thrilling Wonder Stories, después de ganar un concurso precisamente de esa revista, un concurso para aficionados. Durante los siguientes años continuó publicando bastante ficción corta, sobre todo en Astounding Science Fiction de John Campbell. Y en 1942 pues tenemos otra pequeña conexión con Superman, que viene a ser que dos de sus amigos empezaron a trabajar para DC Comics y le dijeron a Bester que porque no se venía, que podía ser interesante y una forma bastante sencilla de ganar dinero. En consecuencia, Bester dejó el campo de la escritura de cuentos, o sea, abandonó lo que es la literatura y comenzó a trabajar para la editorial como escritor en Superman y en Green Lantern, entre otros títulos, bajo la dirección de Julius Schwartz, que Julius Schwartz tuvo una pequeña carrera en el mundo de la ciencia ficción y luego tuvo una larguísima carrera como editor de los títulos de Superman en DC Comics. Eso los aficionados que vengan de otros podcasts pues les sonará el nombre. Entonces, entre otras cosas, creó al supervillano Solomon Grundy y creó la versión del juramento de Linterna Verde que conocemos hoy en día, ese que comienza con en el día más brillante, en la noche más oscura. Eso son palabras de Bester. Ahí en nada, ¿eh? O sea, eso solamente si hubiera logrado cobrar royalties por eso, creo que se hubiera hecho rico. Sí. Pero las editoriales de cómics no eran muy amigas de pagar royalties y mucho menos en los años 40 y 50. Bueno, aparte de trabajar para DC Comics, también fue escritor de tiras de prensa del Fantasma que camina y de Mandrake el Mago, mientras Lee Falk tuvo que ir a servir a la Segunda Guerra Mundial, cosa que él no tuvo que hacer por edad. A principios de los 50, después de que llevara 8 años fuera de la escritura de la ciencia ficción, volvió a escribir ciencia ficción. Sin embargo, su vuelta fue más o menos normalita, no llamó mucho la atención y sobre todo volvió a la revista Astounding con la historia de la invención del diablo, pero dejó de escribir para la revista a mediados de los 50 cuando el editor John Campbell, famoso y conocidísimo John Campbell, empezó a interesarse por la dianética de L. Ronald Hubbard, que luego desembocaría en la cienciología. Básicamente no le hizo mucha gracia y se fue a otra revista, se fue a Galaxy Science Fiction, donde encontró a H.L. Gold, que fue otro editor que además se convirtió en muy buen amigo suyo. Mientras él está en Nueva York, pues empieza a socializar en lo que se conoce como el Hydra Club, que era una organización de escritores de ciencia ficción, que todos vivían allí, y entre cuyos miembros notables está Isaac Asimov, James Blish, Judith Merril, Theodore Sturgeon. Como vemos, su grupo de amigos estaba metido en el meollo de la cuestión. Y bueno, él empieza a escribir relatos y sobre todo empieza a adquirir fama a la vez cuando en el año 1953 gana el premio Hugo, que era el primero que se otorgaba, era la primera edición de los premios Hugo, con el relato del hombre demolido. Y eso ya le pone un poco en el candelero. Y además, su siguiente novela, que es Las estrellas mi destino, que en algunos sitios se ha publicado como Tigre, o sea, se lo conoce por los dos títulos, tiene un éxito brutal y se considera uno de los hitos de la ciencia ficción. Y esta, si no la habéis leído, yo la recomiendo porque es muy divertida también. Es muy, muy divertida. Sin embargo, Bester abandona el campo en un momento dado para dedicarse a escribir artículos de revistas para prensa, en concreto la revista Holiday, que acaba llegando a ser redactor jefe de esta revista. Sí, no volvería a la ciencia... A mí eso sí me resultó muy curioso, que dejara completamente la ciencia ficción así y de escribir... A ver...
en esta época es que al final depende de lo que ganasen con ellos, Ya. ¿sabes? Y en cuanto se cruzaba por el camino otro trabajo en el que pudieran ganar más dinero, no le dolían prendas a los escritores. O sea, hay algunos que son escritores de vocación que no la van a abandonar nunca, pero muchos de estos escritores que nosotros consideramos clásicos son artesanos, son profesionales. O sea, lo que quieren es Sí, ganar dinero y si sí. encuentran otro Hay camino, que pagar pues la esto. hipoteca. Exacto. Y eso es lo que le ocurrió. O sea, de hecho, no volvería a la ciencia ficción hasta la década de los 70. Y de hecho, cuando vuelve, la cosa no, No, no termina de cuando vuelve, funcionar. no, es que ya se le ha pasado un poco el tiempo a cómo Claro, se escribía la pasa él. a su momento, ¿no? Y de hecho tiene bastante. Las novelas que escribe, pues no funcionan. Y vuelve a abandonar el género. De hecho, vuelve a abandonar el género hasta su muerte en 1987, que de hecho a mí me resulta un poco triste enterarme de que realmente muere cuando justo acababa de recibir el galardón del Gran Maestro de la Ciencia Ficción, Sí, que sí, es es uno que de los grandes no se galardones, enteró. y no se enteró. O sea, es que se murió antes de enterarse. Pero bueno, como ya has adelantado tú, tiene dos grandes temas obsesivos. Uno de ellos es el viaje en el tiempo y el otro son los poderes extrasensoriales, Sí, los PSI, los PSI, ese tipo de cosas. De hecho, la novela más famosa que tiene, que es Las estrellas mi destino, no solamente hay PSI, sino que hay teleportación porque tienes PSI, ¿vale? Y cosas sí, de ese sí. estilo. Es muy, muy curioso. Ahí yo ya sigo, no puedo dejar de recomendar esa novela porque es muy, muy interesante. Y de hecho, esta novela, muchos de los autores del movimiento cyberpunk que llegaría a los 80 la consideran un antecedente, aunque bueno, tú cuando la lees, la verdad es que es ciencia ficción bastante clásica, tampoco es tan cyberpunk, pero bueno, al final Sí, bueno, cada uno tira para su lado. exacto, ¿no? Y cada corriente del género pues tiene lo que considero unos padres fundadores y pues siempre los tiene un poco encumbrados. Entonces ya digo, Bester tiene una carrera muy irregular, tiene una carrera muy extraña, pero oye, yo creo que el relato que hemos traído, Los hombres que asesinaron a Mahoma, Es un tiene... clasicazo. O sea, esta es de Es un las que dices, clasicazo, este es clásico de siempre que empiezas claro. a leer, es de las que están Y a la lista siempre. esa siempre está en la lista, efectivamente. Y yo creo que su principal virtud es que presenta un nuevo paradigma o una nueva forma de entender los viajes en el tiempo que cambia lo que había ocurrido hasta el momento pues con H.G. Wells, con algunos otros autores que habían jugueteado un poco con la idea. Pues yo creo que aquí le pega una vuelta de tuerca, que luego va a haber otros autores que le van a dar más vueltas de tuerca, pero a mí esta me parece muy interesante y muy innovadora teniendo en cuenta que es 1958. Y además teniendo en cuenta que se chota también bastante de otros autores porque hace referencias bastante Sí, directas. sí, sí. De hecho, lo curioso es que tenga ideas eso tan innovadoras en un relato que tiene tanto humor. Porque realmente, bueno, yo para preparar este programa, pues recuperé algunos otros relatos de Bester y todos los relatos tienen bastante humor. Es un autor muy Sí, curioso, en general que yo creo que, es claro, raro. sobre todo es alegre, yo creo. Y eso yo creo que en estos tiempos que vivimos de tanta zozobra mental, pues encontrarte un autor que tiene humor, que tiene alegría y tal, pues al final para mí ha supuesto un pequeño refugio el volver a leer a Bester. Sí, no, ha estado muy entretenido. Pues bueno, empezamos si quieres